Bueno, antes de nada quiero agradecer a la organización que me haya invitado. Venir aquí con mis amigos del norte siempre es un placer. No me voy a extender mucho porque vamos muy mal de tiempo. Hemos estado hablando mucho de fatiga, de entrenamiento hasta el fallo. Me habéis dejado a toda la gente con la mente muerta. O sea que creo que entendéis muy bien ese concepto. Lo habéis entendido y lo habéis vivido esta mañana. Voy a intentar ser simple, breve y voy a intentar que queden mensajes claros porque conocía a los ponentes que había antes, sabía que iban a hablar muy bien y también mucho. Por lo tanto, he intentado ceñirme al título que me han pedido, últimas novedades en entrenamiento de fuerza y tecnología. Pero si tuviera que hablar de todo lo nuevo en relación a la fuerza y la tecnología que existe, pues quizá nos podríamos ir dentro de 3 meses de aquí. Así que como no era el objetivo, todos tenemos hambre, he intentado centrarme en algo concreto y simple, pero basándome un poco en el título que me habéis pedido. Voy a hacer una pequeña introducción en base a ese concepto de fuerza y nuevas tecnologías y ya nos vamos a ir de lo simple a lo complejo. Vamos a hablar de Complex Training, ¿vale? ¿Qué es el Complex Training? Complex Contrast Training. ¿Qué es la PAP, la PAPE? Voy a hablar desde un punto de vista fisiológico, cómo se debería diseñar este tipo de entrenamiento, complex, qué hacer en el tiempo que existe entre el complex, luego lo explicaré, y por último, mensajes para llevar a la comida, al menos a la comida o a la mesa redonda. Diréis, ¿por qué he elegido el Complex Training? Lo voy a justificar un poquito. Pero bueno, me ha gustado ver las presentaciones que hemos tenido y hemos dicho que vamos a hablar de tecnología, ¿no? Y qué mejor tecnología que tenemos hoy en día que el ChatGPT, ¿no? Joder, el ChatGPT, yo no he escuchado hablar a nadie del ChatGPT. Es que estaba esperando al segundo Miquel a ver si él me lo decía, pero nada. Bueno, pues yo, como todos los que estamos aquí, tenemos un amigo nuevo que se llama ChatGPT y lo primero que hice cuando me dijeron ¿qué es lo nuevo que hay en entrenamiento de fuerza? Pues me fui al ChatGPT a que me ayudara, ¿no? Que me dijera él qué era lo último que había, ¿no? Y fíjate qué curiosidad que me sacó en primera posición, algo que ya está comentando también nuestro amigo Miquel Izquierdo 2, el entrenamiento híbrido. Y la verdad que me hizo mucha gracia porque en los últimos 3 meses este concepto lo he escuchado muchas veces. Y yo que soy una persona muy curiosa, pues lo primero que hago es, como soy curioso y soy científico, lo primero que hago es irme a PubMed, ¿vale? Entonces me fui a PubMed y vi, joder, me estoy perdiendo algo y no he leído ningún paper sobre esto. Aunque como dice Miquel Izquierdo 1, últimamente tampoco leo muchos papers. Pero bueno, me fui a PubMed a ver qué decía la ciencia sobre el entrenamiento híbrido. Digo, hay algo que me estoy perdiendo seguro, seguro, seguro. Hay un máster en entrenamiento híbrido, lo último de lo último. Hay una nueva competición en el entrenamiento híbrido que se está haciendo famosa. En una charla que tuve hace poco con alumnos le pregunté, en el máster de alto rendimiento que algunos de vosotros habéis cursado, le pregunté, ¿cuáles son las nuevas tendencias del entrenamiento de fuerza? Me dijeron, el entrenamiento híbrido, el entrenamiento híbrido. Yo digo, tengo que ir a ChatGPT, me hice lo mismo y voy a PubMed a ver qué dice PubMed. ¿Y qué nos dice PubMed sobre el entrenamiento híbrido? 0 papers. 0 artículos sobre entrenamiento híbrido hace una semana que terminé la presentación. Pero entonces me fui de nuevo a ChatGPT a que me explicara qué era el entrenamiento híbrido. Y lo que yo entendí, que hoy lo he entendido mucho mejor, cuando hablaba de entrenamiento híbrido me estaba hablando del entrenamiento concurrente que ambos, Miquel, han investigado tanto. Digo, realmente el entrenamiento híbrido es algo que, cuando metes en PubMed entrenamiento concurrente, hay cientos y cientos y cientos de papers. Ahora sí que he visto que hay un paso más, que es la competición híbrida, ¿vale? Y eso ya es otro concepto que habrá que explorar y ver en el futuro qué dice la ciencia. Pero eso es lo primero que hice de nuevas tendencias en el entrenamiento de fuerza, ChatGPT, entrenamiento híbrido, ¿vale? Pero en segundo lugar, y me gustó mucho porque enlaza también con la charla previa de mi amigo Fernando Pareja, entrenamiento basado en datos y tecnología. O sea que este evento tiene mucho sentido según ChatGPT. Estáis en segunda posición, ¿vale? Así que el siguiente tiene que ser sobre entrenamiento híbrido. Entrenamiento funcional y orientado al deporte, CrossFit, etcétera, halterofilia, tiene mucho sentido también. Sobrecarga innovadora, blood flow restriction, periodización inteligente y autorregulación, de esto nos se habla mucho.
y tecnología e inteligencia artificial, que esto tampoco se habla mucho. He puesto de estos 6 puntos, he puesto 2 en negrita. ¿Por qué he puesto 2 en negrita? Porque el Complex Training, que vamos a hablar ahora después, precisamente se basa un poco en esos 2 conceptos. Pero yo que soy científico, aunque me gusta mucho la práctica, no lo ha dicho antes por ahí, pero yo era atleta, era futbolista atleta, porque no era ni rápido ni tampoco técnico. Entonces me quedé a mitad de camino y al final ya sabéis que no... me tuve que dedicar a la investigación. Entonces me fui al Colegio Americano de Medicina Deportiva, que todos conocéis, esta clasificación, y dije, a ver qué dice las tendencias de fitness en 2025 del Colegio Americano. Y hay una categoría concretamente que es tecnología digital, ¿vale? Y dentro de esa categoría, pues tenemos tecnología wearable, ¿no? Lo que todo el mundo lleva, ¿no? El pulsómetro, zapatillas, algunos he visto que hay unas zapatillas que llevan imanes y van flotando, ¿no? No sé si lo habéis visto, pero es lo último de lo último de Tesla. O sensores de todo tipo que llevamos por todo el cuerpo, las camisetas para saber la temperatura, bueno, todas estas cosas. No me voy a enrollar, que vamos muy mal de tiempo. He dicho no me voy a enrollar. Aplicaciones móviles, que también están muy de moda, hemos visto de hecho algunas. Tecnología basada en el dato, un poco también podría ser lo que hemos estado viendo con Fernando. Y clases específicas a demanda. Bueno. Y luego, desde el punto de vista del entrenamiento, hay 2 modalidades que están muy de moda según el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Entrenamiento tradicional de fuerza, en 2025 es un concepto que se está poniendo muy de moda de nuevo, y el entrenamiento funcional. Digo, joder, tengo la charla redonda, digo, ¿para qué voy a inventarme la nueva si la tengo ya hecha? Así que dije, bueno, pues si unimos todo esto que nos ha dicho la tecnología, tenemos el Complex Training, que es complejo, además el nombre parece que es chulo. ¿Sabéis lo que es el Complex Training, alguno de vosotros? Complex Training, ¿sabéis lo que es? Método de entrenamiento búlgaro, ¿lo conocéis? Método de entrenamiento de contrastes, ¿lo conocéis? Pues ese es el Complex Training. Lo que pasa en la sociedad, nos gusta mucho buscar palabras diferentes, pero de conceptos que tradicionalmente siempre se han usado. Pues bueno, si usamos todo ello, entrenamiento basado en datos y tecnología, el Complex Training, ahí veis que habéis dicho Pedro Acosta, pues fíjate, he puesto por eso pongo no fotos y vídeos, que son vídeos de su entrenamiento, ¿vale? Tenemos a Pedro Acosta haciendo con Encoder un cálculo de su 1RM a partir de la velocidad de ejecución, ¿vale? Luego, entrenamiento funcional y orientado al deporte. Bueno, diréis que esto es poco funcional en relación a lo que tiene que hacer Pedro Acosta con la moto, pero bueno, también hacemos complex training y combinamos entrenamiento de fuerza máxima con entrenamiento más orientado hacia la velocidad. O, por supuesto, entrenamiento tradicional de fuerza, aunque aquí, bueno, lo hacemos a una pierna, ¿vale? En este vídeo concreto, haciendo una media sentadilla en un multipower, ¿vale? Y pues todos estos conceptos realmente es lo que intenta el Complex Training intenta aplicar. Entrenamiento basado en datos y tecnología, porque se basa mucho en el concepto de velocidad de ejecución y de potencia. Entrenamiento funcional y orientado, porque siempre se busca un contraste entre una tarea de fuerza máxima, más orientada hacia la fuerza máxima, con una tarea más específica del deporte o el gesto específico del deporte. Y por último, es muy bueno y útil porque te permite mantener a lo largo del tiempo esos niveles de fuerza máxima, como decía Miquel Izquierdo 2, que tenemos que mantener a lo largo del tiempo, o como decía también la compañera Gorán, que hay que mantener a lo largo del tiempo. Pues bueno, pues vamos con el Complex Training. Hemos dicho que es importante para el deporte, por ejemplo el fútbol, yo me muevo mucho en el mundo del fútbol, algunas de las recomendaciones de los mejores investigadores en entrenamiento de fuerza en fútbol, por ejemplo, te dicen claramente que en fútbol profesional, de élite, hay que trabajar en todas las zonas de la curva de fuerza-velocidad. Esto me estoy peleando todos los días con los entrenadores, preparadores físicos de fútbol, cada vez menos, para que lo entiendan, lo van entendiendo, pero está claro que en todo el deporte tenemos que trabajar en todas las zonas de la curva de fuerza-velocidad, es decir, fuerza máxima, potencia, velocidad, en base a una serie de criterios que no voy a entrar ahí, como ya ha explicado antes Fernando Pareja. Y también dicen que es muy importante el entrenamiento concurrente combinado, es decir, con entrenamiento de contrastes, entrenamiento concurrente y entrenamiento complex. Bueno, esto lo voy a pasar porque quiero ser breve,
y de esto ya sabéis mucho, se habla también. Y vamos al complex training, ¿ok? Hemos dicho que es el complex training. Básicamente es un entrenamiento que se usa para desarrollar nuestro rendimiento neuromuscular y que tiene una base fisiológica, pero principalmente lo que busca es combinar ejercicios o tareas o actividades condicionantes que pueden ser fuerza máxima, pero no solo fuerza máxima, puede ser también pliometría, entrenamiento isométrico o incluso entrenamiento en plataforma vibratoria, ¿vale? Sería la primera parte, la actividad condicional, con una segunda parte que sería una tarea más orientada hacia la velocidad de ejecución o el gesto específico de competición. Bien puede ser un salto vertical, bien puede ser un sprint, bien puede ser, no sé, incluso un chut, cualquier tarea específica del deporte a la velocidad específica del deporte. Eso es un complex training, ¿vale? Fundamental que esa tarea, actividad condicional previa, sea similar desde un punto de vista biomecánico a la tarea posterior que yo voy a hacer. Porque lo que buscamos realmente con este tipo de entrenamiento es una potenciación, ¿vale? Aquí podemos también discutir mucho, está la PAP, la PAPE, si es lo mismo, si no es lo mismo, si es un calentamiento bien hecho. Básicamente lo que se busca con esa tarea condicional previa es potenciar la tarea posterior. Y para eso tiene que haber una mecánica en el gesto de condicional previo similar a la posterior, porque lo que buscamos realmente es una mayor activación del sistema nervioso central, pero sobre todo también periférico. Bueno, ¿y qué es la PAP, qué es la PAPE? Bueno, en un artículo que publicamos hace unos años, bastante recomendable para los que os interese esta temática, lo que hicimos fue hacer un análisis histórico de la terminología, pero además también lo que intentamos hacer fue explicar exactamente los mecanismos de potenciación y cómo se tiene que aplicar este tipo de entrenamiento en el deporte de alto nivel. Pues bueno, hicimos una descripción de qué es la PAP o la PAP o la potenciación posactivación y también una descripción de la posactivación Performance Enhancement o PAPE. En primer lugar, la PAP principalmente está orientada hacia un desarrollo de la capacidad contráctil del músculo, ¿vale? Frente a la PAPE, que lo que busca es un desarrollo de la activación muscular voluntaria. La PAP es inmediata, es decir, la PAP ocurre desde que yo hago esa actividad condicional inicial. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que todos veis, visual, media sentadilla, 2-3 repeticiones, ¿ok? E inmediatamente después, hasta unos 30 segundos, inmediatamente después, pues se ha visto que por una serie de mecanismos relacionados con la fosforilación, que no voy a entrar a detallar, no os quiero ya rematar, mejora nuestro rendimiento posterior en esa acción específica, ¿ok? Frente a el efecto de la PAPE. La PAPE realmente lo que es como si dijéramos un calentamiento adecuado de nuestro sistema neuromuscular que nos va a permitir incrementar la temperatura muscular, el agua, el contenido de las fibras de agua, la activación muscular, etc. ¿Ok? Y esta activación posterior es más duradera. La otra, hemos dicho, son los 30 primeros segundos. Esta segunda desarrollo del rendimiento es duradero de entre 5, 10 hasta incluso 15 minutos. ¿Ok? Es más retardada, más retrasada. ¿Ok? ¿Está aquí claro la diferencia entre PAP y PAPE? Bueno. Para que lo veáis un poco más a nivel gráfico, visual, imaginaos, yo hago aquí mi actividad condicional, por ejemplo, mis 2-3 repeticiones de media sentadilla, ¿ok? Y a continuación yo tengo como dos ventanas. Una primera ventana que hemos dicho que es hasta 30 segundos, donde principalmente me puedo aprovechar de esa PAP, de esa potenciación postactivación, porque parece ser, falta mucha investigación al respecto, pero parece ser que la relación entre el rendimiento y la fatiga es favorable hacia el rendimiento, ¿vale?
Por lo tanto, en esa primera ventana inmediata, si yo hago 2-3 repeticiones de media sentadilla e inmediatamente hago CMJ, 3, 4, 5 CMJ, a priori nuestro rendimiento se va a incrementar si yo lo comparo con un salto basal. ¿Ok? Esa sería la primera ventana y está relacionada con la PAP. Y luego tendríamos como una segunda ventana que está más asociada con la PAP, que realmente si yo he calentado correctamente mi sistema neuromuscular, más esa activación, a partir de unos 2 minutos, esa relación entre fatiga y rendimiento vuelve a ser positiva en relación a el rendimiento. Por lo tanto, a partir de 2 minutos, 2 minutos y medio, mi rendimiento en esa acción específica de salto, de sprint o de chut se va a ver mejorada. ¿Ok? Bien. Estoy hablando de actividad condicional, pero no solo es la única variable que afecta. Es decir, no solo lo que yo hago al principio afecta a mi rendimiento posterior. Hay otra serie de variables, como estamos viendo. El tiempo de recuperación intra-contras, ¿vale? ¿Cuánto tiempo? 20 segundos, 30 segundos, 2 minutos, 5 minutos. ¿Ok? Eso también va a afectar al rendimiento. El tipo de actividad condicional, ejercicios de fuerza máxima, ejercicios de fuerza submáxima, entrenamiento en plataforma vibratoria, pliometría, los niveles de fuerza de los deportistas sobre los que yo estoy haciendo ese entrenamiento. Ahora os mostraré una revisión donde se comparan deportistas fuertes o deportistas débiles, cómo afecta este tipo de entrenamiento dependiendo de si mi deportista está entrenado o no entrenado en fuerza. Y por último, la intensidad o la carga de la actividad condicional. Es decir, como he dicho antes, por ejemplo, si hago ejercicios de fuerza máxima, hago media sentadilla, lo hago cerca del 1RM, por encima del 85, del 90% de mi 1RM, o lo hago a intensidad submáxima, o podríamos usar velocidad de ejecución, pero bueno, para que lo entendáis, la literatura está así, pues a intensidad submáxima. ¿Ok? ¿Me seguís? ¿Sí? Bien, dentro de ese paper que os he recomendado, que publicamos en 2022, también intentamos, había mucha confusión en torno a la terminología, que si era complex, que si era contrast, que si era complex contrast, que si era French contrast training, que si era búlgaro, que si... Entonces, hicimos un análisis de toda la literatura y del concepto y llegamos a la conclusión que realmente ese tipo de entrenamiento es complex training. Y para que sea complex tiene que ser en la misma sesión. Esto es como el entrenamiento concurrente. A ver, yo hago hoy fuerza, mañana resistencia aeróbica. No, eso no es un entrenamiento concurrente, ¿vale? Para que sea un entrenamiento concurrente tiene que ser dentro de la misma sesión. Pues el complex training también se da dentro de la misma sesión y significa que yo voy a combinar actividades de mayor sobrecarga con actividades más orientadas hacia mayor velocidad de ejecución. ¿Ok? Menores velocidades de ejecución con mayores velocidades de ejecución. Y dentro de ese paraguas de complex, que serían todos, pues tenemos diferentes tipos de complex. Complex contrast, que sería 2-3 repeticiones de media sentadilla, e inmediatamente o serie a serie combino ejercicios de alta velocidad. Por ejemplo, un salto vertical. ¿Sí? ¿Me seguís o no? Tenemos el complex ascendente, que hace referencia a que yo inicialmente empiezo mi sesión de entrenamiento con alta velocidad de ejecución y acabo con ejercicios de baja velocidad. Por ejemplo, empiezo con pliometría, la primera parte de la sesión, y luego termino con entrenamiento de fuerza máxima, la segunda parte de la sesión. Eso sería un complex ascendente. Luego tendríamos el complex descendente, que es lo contrario. Empiezo la sesión haciendo cargas a baja velocidad de ejecución, 2, 3, bueno, todo el entrenamiento de fuerza máxima, y luego todo el entrenamiento de velocidad. ¿Ok? Eso también es un complex training. Entonces se llamaba, me acuerdo de una charla que vi cuando estaba estudiando de Miquel, la transferencia, ¿vale? Bueno, esto podría ser el complex descendente. Y por último, un entrenamiento que también está muy de moda es el French Contrast Training, que lo que hace es trabajar en todas las zonas de la curva de fuerza-velocidad. Pero aquí además se incluyen, pues eso, cargas muy altas, baja velocidad de ejecución,
que se combinan con entrenamiento de pliometría, con entrenamiento intermedio más orientado hacia la potencia y con entrenamiento de supervelocidad. Es decir, como hemos visto en el vídeo de Fernando, con una ayuda para que la velocidad de ejecución sea la mayor posible. ¿Ok? Pues todo eso son tipos de complex training. Bien, ¿y por qué es interesante? Porque estoy contando ya aquí una milonga sobre complex training cuando íbamos a hablar de tecnología y fuerza. Porque este tipo de entrenamiento se está viendo que es muy, muy beneficioso. Por un lado, para mantener los niveles de fuerza que yo desarrollé en un momento concreto, por ejemplo en pretemporada, en deportes de equipo, me permite mantener esos niveles de fuerza, pero a la vez me potencia mi rendimiento específico del deporte. ¿Vale? Por lo tanto, genial, porque consigo dos objetivos. Mantengo mis niveles de fuerza, mi base de fuerza y me potencia mi rendimiento específico del deporte. Pero sobre todo, vemos salto, vemos sprint, lanzamientos, ejercicios balísticos del tren superior, pero sobre todo un efecto muy, muy, muy positivo sobre el rendimiento en el sprint. Por lo tanto, en la mayoría de deportes de equipo donde el sprint es determinante, este tipo de entrenamiento se ha visto fundamental y muy interesante. De hecho, en deportes de equipo como el fútbol, cada vez más este tipo de entrenamiento es el favorito o el que más se usa en temporada. ¿Ok? Bien, hemos dicho que dependiendo de si yo estaba entrenado en fuerza o no estaba entrenado, los efectos de este tipo de entrenamiento son diferentes. ¿Vale? Por ejemplo, tipo de actividad condicional. Aquí vemos los individuos entrenados frente a los que entrenados en fuerza o los que no están tan entrenados. Pues parece ser que los que están entrenados en fuerza, pues la intensidad de la actividad condicional es mejor que sea más alta. ¿Ok? Sin embargo, a los que no están tan entrenados, pues bueno, da un poco igual que sea más alta o menos alta. Más cosas. Por ejemplo, el tiempo de recuperación entre los complex. Para gente entrenada, pues parece ser que de 5 a 7 minutos, ¿vale? En esta revisión sistemática con metaanálisis que hicieron. Fijaos que aquí empieza 0,3. Empezaron a contar a partir de 30 segundos. Quizá, si hubieran contado en menos de 30 segundos, quizá los datos serían diferentes aquí. Pero bueno, al final es muy difícil. Pero bueno, de 5 a 7 minutos, por lo tanto, en gente entrenada, más tiempo, mejor para esa potenciación. Sin embargo, para los menos entrenados, pues bueno, un poco da igual. Para el número de series en la actividad condicional, es decir, ¿cuántas series hago yo en total? Gente entrenada, pues 0,44, pocas series. Muchas series para gente débil, mejor. Y por último, para el tipo de carga en la actividad condicional, de nuevo, cercanas a la 1RM en gente entrenada y por debajo del 1RM, intensidades submáximas en gente desentrenada. ¿Vale? Esto si vais a usarlo con gente entrenada, desentrenada, pues que la configuración del entrenamiento es diferente. ¿Vale? Esta fue otra revisión sistemática con metaanálisis que hicimos en una tesis doctoral junto con Julio. Pues hicimos el análisis del complex training en deportes de equipo. Y vimos que si eran efectivos realmente la mejora del sprint, y vimos que era muy efectivo. Deportes de equipo para mejorar el sprint, lo vemos aquí, que es bastante efectivo. ¿Vale? Tanto pre-post como cuando se comparaba con un grupo control. Para el salto, también vimos que era efectivo, significativamente efectivo, pero menos, igual que el otro que hemos visto antes, pero también es efectivo. Y también cuando se comparaba con un grupo control. ¿Cuánto tiempo tiene que durar este entrenamiento? 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, ¿cuánto tiempo como mínimo? Pues vimos que intervenciones mayores de 6 semanas eran mucho más efectivas que aquellas que duraban menos de 6 semanas. ¿Vale? Por lo tanto, si yo quiero hacer un complex training, para que sea altamente efectivo, como mínimo 6 semanas, tengo que aplicar este tipo de entrenamiento. ¿Vale? La carga del entrenamiento en deportes de equipo, y esto tiene sentido, parece ser que era más efectiva a menor del 85% del 1RM. ¿Por qué tiene sentido? La mayoría de deportes de equipo que habían usado este entrenamiento era fútbol. Jugadores de fútbol
cada vez más son más fuertes, entrenan más la fuerza máxima, pero tradicionalmente no la han entrenado mucho. Por lo tanto, tenía sentido que fueran cargas menores del 85% las que generaban mayor potenciación en este tipo de deportistas. Y por último, el intervalo de recuperación entre pares, pues vimos que el intervalo mayor o igual a 2 minutos era más efectivo que el menor de 2 minutos. ¿Vale? En resumen, para entrenamiento complejo en deportes de fuerza y velocidad, concluimos que duraciones mínimas de 6 semanas, frecuencia de entrenamiento, no lo he puesto antes ahí, pero mínimo 2 veces por semana, para desarrollar, cargas menores del 85% del 1RM o iguales, y los intervalos entre pares como mínimo de 2 minutos o más. ¿Vale? Bien, hemos hablado antes de que existen diferentes tipos de complex. Hemos visto que unos son ascendentes, otros descendentes, otros par a par. Otra pregunta que nos hicimos fue, ¿realmente da igual hacerlo par a par o hacer primero la fuerza máxima y luego la potencia o la velocidad? Esa fue otra pregunta que nos hicimos. Hicimos otra revisión sistemática con metaanálisis, ¿vale? Para ver si era más efectivo hacerlo par a par, complex contrast, ¿ok? O hacer el entrenamiento complex descendente, es decir, hacer todo el entrenamiento de fuerza máxima al principio de la sesión y luego toda la parte de transferencia o más orientada hacia la velocidad de ejecución en la segunda parte de la sesión. ¿Vale? Pues en esta revisión sistemática con metaanálisis se incluyeron 27 estudios y más de 350 deportistas también de deportes de equipo y quisimos ver los efectos en fuerza máxima, en salto vertical, en sprint y en la velocidad del cambio de dirección. Y estos resultados son muy, muy interesantes. Porque para la fuerza máxima vimos que hacer el complex aquí, la terminología está mal porque esto lo hicimos antes de la otra revisión donde ordenamos un poco la terminología. Este es el complex contrast y el contrast es el descendente. Primero fuerza máxima y luego la velocidad. ¿Ok? Pues para la media sentadilla vimos que era significativamente efectivo ambos tipos de entrenamiento, pero parecía que era más efectivo el complex contrast que el descendente, pero no había diferencias significativas entre hacerlo de una forma o de otra, ¿vale? Para el salto vertical igual vimos que el complex contrast era más efectivo, pero este también era efectivo que el descendente y no había diferencias significativas entre hacerlo de una forma o de otra para el salto vertical. ¿Vale? Para el sprint sí que vimos que mejoraba mucho más el rendimiento haciendo el complex contrast que haciendo el descendente, es decir, primero toda la fuerza máxima y después todo el entrenamiento orientado hacia la velocidad. Y aquí sí que habían diferencias significativas y este era significativo además. ¿Vale? Y por último, para el cambio de dirección, vimos que parecía mucho más efectivo el complex contrast que el descendente, pero no había diferencias significativas. En resumen, complex contrast frente a descendente. Esto es una comparación para el 1RM, más efectivo este que este, pero no había diferencias significativas. Más efectivo el complex contrast que el descendente, pero no había diferencias. Más efectivo para el entrenamiento de velocidad y significativamente más efectivo que el descendente. Y para el cambio de dirección, la velocidad de cambio de dirección, fijaos que también hay diferencia, pero no son significativas. Es decir, en todos los casos siempre el complex contrast tiene un mayor efecto sobre el rendimiento que el descendente. ¿Vale? ¿Qué pudimos concluir en este estudio, en esta revisión sistemática con metaanálisis? Pues que más o menos el rendimiento se puede mejorar de forma similar, ¿vale? Excepto para el sprint, pero se ve claramente que el efecto de potenciación es mucho mayor con el complex contrast que el descendente, porque en este caso nos ayudamos de dos mecanismos. Primero, la PAP y la PAPE. En el otro solo nos ayudamos de un mecanismo, que es la PAPE.
¿vale? Por lo tanto, tiene sentido que el complex contrast sea mucho más efectivo que el descendente. Estoy terminando, ¿vale? Yo creo que voy en tiempo y voy a ser el que se ajuste el único, se ajusta el tiempo. Hemos dicho que tenemos ahí 2 minutos, 3 minutos entre que hago una cosa y hago la otra. Y lo que buscamos con la tecnología, lo que buscamos hoy en el día a día del entrenamiento, también escucha a Fernando, no le gusta mucho la palabra optimización, pero bueno, al final, ¿qué es optimización? Cuando yo optimizo algo es de los recursos que tengo, intento conseguir el máximo rendimiento posible. Por lo tanto, con un entrenamiento de este tipo consigo mucho más rendimiento que con un entrenamiento tradicional. Por lo tanto, optimizamos. Porque además, yo tengo un tiempo entre medias que lo puedo usar, o eso es lo que intentamos nosotros buscar. ¿Qué podemos hacer en esos 2 minutos y medio para optimizar nuestro rendimiento? ¿Vale? Hicimos un estudio el año pasado que quisimos ver precisamente qué ocurría si yo en esos 2 minutos y medio, 3 minutos que tengo entre la actividad condicional y la actividad más orientada hacia el gesto específico, pues yo metía otras cosas o no metía nada. Hicimos 3 grupos, fue un estudio contrabalanceado, es decir, cada deportista pasaba por las 3 situaciones en diferentes momentos del tiempo. Un grupo o ese deportista en un momento concreto hacía un complex contrast tradicional, es decir, hacía media sentadilla a una velocidad de ejecución de 0,6, 0,65 metros por segundo, eso sería un equivalente a un 80, cerca de 80-85% del 1RM, ¿vale? 3 repeticiones. Como veis, 3 repeticiones porque no queremos fatigar, recordar esa relación entre fatiga, rendimiento y potenciación. Si yo meto muchas repeticiones, como bien ha explicado Fernando, se generaría mucha fatiga y lo que haría posteriormente bajaría el rendimiento. Lo que yo busco es que mi rendimiento aquí se incremente. Dejaban 2 minutos y medio en base a esos estudios previos que habíamos hecho, hacían 5 saltos y después de 1 minuto hacían un press de banca lanzado, ¿vale? En torno a 1,3 metros por segundo. ¿Vale? Luego entenderéis por qué hacíamos esto. Otro grupo o otro momento, ese mismo deportista hacía las mismas 3 repeticiones de sentadilla, hacía ejercicios de movilidad articular, hacía los 5 saltos y luego, después de 1 minuto, ese press de banca lanzado. Y un tercer protocolo donde de nuevo se hacía las 3 repeticiones de media sentadilla, entre medias hacía press de banca a una velocidad de 0,46 metros por segundo, igual por debajo de 80-85% del 1RM, 5 saltos y el press de banca lanzado. Por eso metíamos en todas las situaciones el press de banca lanzado, porque queríamos ver si había un efecto de potenciación de esto sobre esto. ¿Vale? Si yo hago esta secuencia, optimizo mucho mi entrenamiento si funciona. Claro, ahora falta que funcione, que era nuestra pregunta. ¿Esto funcionará o no funcionará? Bien. Pues aquí tenemos los resultados. Esto es salto vertical, pico de potencia en salto vertical, de muchas de las variables que medimos. Y en el pasivo sí que vimos una potenciación no significativa en el primer salto vertical. Pero a partir de ahí bajaba. Esta es la primera serie, segunda serie ya no hay potenciación, tercera serie no hay potenciación. ¿Vale? Este es el grupo que hizo la movilidad. También hay una pequeña potenciación no significativa, ¿vale? Pero a partir de la cuarta, quinta repetición sí que hay diferencias significativas con respecto al baseline. Y algo similar ocurre en la segunda serie y la tercera serie con respecto a esta situación. Y por último, el ejercicio de fuerza en medio, de tren inferior, tren superior, y con su correspondiente potenciación. Y aquí lo que vimos es que en la primera repetición la potenciación no existe y tampoco es significativa. ¿De acuerdo? Y la dinámica de fatiga vemos que es bastante similar en las 3 situaciones. ¿Vale? Sin embargo, en esta sí que no hubo potenciación.
En este estudio también quisimos ver la percepción subjetiva del esfuerzo, porque estamos viendo de no hacer nada durante 2 minutos y medio o hacer otro ejercicio del tren superior. Y vimos que sí que había diferencias significativas en relación a la percepción subjetiva del esfuerzo, ¿vale? Que en algunos casos se vio también reflejada en la no potenciación. Conclusión en este estudio. ¿Qué conclusión podéis sacar? Ya estoy acabando, ya es la penúltima diapositiva. En los 2 primeros hay algo de potenciación, en el último no existe, pero en ningún caso es significativa, ¿vale? Primero, que probablemente ese tiempo que dejamos no fuera el suficiente para potenciar. Eso puede ser una de las primeras conclusiones, o que fue excesivo, también. En lugar de 2 minutos y medio, a lo mejor tendría que haber sido más corto. También puede ser otra de las conclusiones. Pero vimos que las dinámicas de fatiga eran bastante similares. Es decir, que si yo quiero optimizar mi entrenamiento y, aunque no consiga esa potenciación, estoy trabajando la potencia en todos los casos y quiero trabajar en condiciones de fatiga, pues puedo usar el ejemplo de combinar tren inferior, tren superior, porque a nivel de dinámica de potenciación y de fatiga es similar, pero la percepción subjetiva del esfuerzo y probablemente la fatiga metabólica sea mucho mayor que con el otro, que sería más, con menor carga metabólica, etc. Para finalizar, ¿para qué nos puede servir las nuevas tecnologías? Pues lo han dicho todos mis compañeros a lo largo del tiempo. Nos permiten monitorizar mucho mejor, es decir, la causa, qué está ocurriendo, y también la consecuencia, como decían antes también. Es decir, ¿estamos realmente cumpliendo con los objetivos que nos marcamos? ¿Estoy potenciando? ¿Eso cómo lo sé? O con plataformas de fuerzas, que tenemos aquí los de Val Performance, o con un encoder. Necesito dispositivos que me digan realmente si está ocurriendo lo que yo espero que ocurra, porque si no está ocurriendo probablemente no sirva de nada, ¿vale? Por lo tanto, la tecnología nos ayuda mucho a esa caja negra que no sea tan negra. Ver un poco si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y las posibles adaptaciones que se puedan producir están ocurriendo o no están ocurriendo, ¿vale? Que métodos combinados que trabajen en todas las zonas de curva de fuerza-velocidad pueden ser muy útiles porque optimizan muy bien el rendimiento en todos los deportes de equipo y en otros deportes donde la fuerza-velocidad es clave. Que tenemos que programar muy bien y poner muy bien el orden, es decir, complex contra, frente, descendente. A priori podemos pensar que es lo mismo, puede ser la misma carga de entrenamiento, pero los efectos de potenciación pueden ser diferentes, ¿vale? Que el complex training es muy eficaz, que es ideal para los deportes de fuerza-velocidad durante la temporada, porque nos permite mantener la fuerza máxima y nos permite potenciar las tareas específicas del deporte. Que el sprint es una de las acciones que más se beneficia de este tipo de entrenamiento. Que en deportes de equipo, muy importante, usar cargas por debajo de 85% del 1RM, 6RM o velocidades para sentadilla, media sentadilla, por debajo de 0,65 aproximadamente, durante más de 6 semanas y con intervalos superiores a 2 minutos, que el complex contrast es mucho más efectivo que el descendente para mejorar el sprint, que durante ese tiempo entre la acción, la actividad condicional y la acción específica de velocidad, podríamos meter otros grupos musculares, teniendo en cuenta que quizá la potenciación no sea tan alta. Sin embargo, la carga interna parece ser mucho mayor cuando se hace este tipo de combinación. Y todo es eso. Muchas gracias por la atención. Estamos todos muy fatigados.